Buenas noches con todos. Les saluda Alejandro Castro, soy director de RTM Registra tu Marca y les doy la bienvenida a esta semana de nuestro ciclo de eventos relacionados a temas para hacer crecer y proteger tu marca. En esta ocasión nos está acompañando Miguel Yagui, quien es socio en Gómez y Yagui, asesores contables, tributarios y laborales. Miguel Yagui es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en Derecho Tributario, con estudios de posgrado en Tributación Internacional en el International Tax Center de Leiden University y Precio de Transferencia en la Universidad Austral. A lo largo de su desarrollo profesional, se ha desempeñado como asesor en el área tributaria de KPMG y Deloitte en Perú. Su experiencia profesional abarca la atención de fiscalizaciones tributarias, el patrocinio de procedimientos contenciosos y no contenciosos tributarios, y la asesoría fiscal de empresas nacionales y extranjeras orientadas a temas de estructuración y cumplimiento tributario. Es así que le damos la bienvenida a Miguel y agradecerle por unirse a esta iniciativa, así que vamos a tocar un tema muy importante. Y bueno, nuevamente Miguel, muchas gracias por tu participación. Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Qué tal a todos los que nos acompañan el día de hoy? El, el otro día escuchaba un webinar de Wendy Ramos, obviamente mucho más interesante que el mío, y ella comentaba lo difícil que es pasar de una taller, una charla en vivo a través de Zoom o de estas aplicaciones. Es por eso que le he pedido a Alejandro que deje su cámara prendida para ver sus reacciones, ¿no? Espero que esta charla sea provechosa para todos. La verdad es que me estoy adecuando a estas plataformas. Alejandro y Andrea me van a ayudar si es que tienen algunas preguntas. Creo que van a tener varias. Espero poder ayudarlas en alguna. Así que la dinámica va a ser esa, ¿no? Me disculpan si se me pasa alguna, pero ellos me van a estar dando soporte al respecto. Bueno, ¿cómo nació este tema de la reactivación económica y por qué es que me he metido al tema, ¿no? Porque, como verán, mi experiencia como abogado ha sido en temas contables, tributarios, laborales. Y ustedes dirán, ¿y cómo es que sabe de temas de reactivación? Bueno, la verdad es que por pura necesidad y deseo de ayudar en primer caso, en un primer momento a nuestros clientes, y luego nos dimos cuenta de que en verdad todo el mundo necesita saber esto, ya sea como empleador, trabajador o el ciudadano de a pie. Entonces, pues me empecé a meter en esta maraña de normas, primero para ver cómo me reactivaba yo mi estudio. Me di cuenta que estaba bastante complicado. Hablando con Alejandro nos dimos cuenta que todos la tenían difícil, así que decidí investigar y la verdad es que ahora estoy 24/7 metido en el tema. Cada vez salen más normas, cada vez se modifican los procedimientos, las páginas web, y la verdad es que es un tema bastante complicado, como le venía diciendo a Alejandro ya todas estas semanas, es que ya parece cliché, pero tenemos muchas más dudas que certezas, ¿no? Pero la idea es tratar de despejar algunas, espero que algunas. Lo que les voy a pedir el día de hoy es que eso tiene mucho tema político, mucho tema de opinión. Así que si ven que empieza a renegar, levantan la mano. Yo he visto que tienen una opción para levantar la mano y yo voy a ver la cara de Alejandro para ver si él empieza a renegar y decirle que la verdad es que no tenemos de otra más que seguir adelante. Yo sé que esto genera mucha molestia en cuanto a la incertidumbre, pero el día de hoy les pido que no nos enfoquemos en eso.
que hagamos todo lo posible para tratar de enfocarnos en lo que vamos a tener que hacer sí o sí. De todas maneras, así nos guste o no, vamos a tener que hacer estas cosas y vamos a salir adelante todos juntos. Así que, sin más preámbulo, les voy a comentar algunas cifras hasta el día de hoy, para que vean la complejidad de este tema. ¿Ya? Un paréntesis. No he elaborado una presentación porque si hacía una, al momento ya iba a estar desfasada. Durante la charla se van a dar cuenta por qué es que va a estar desfasada. Las cosas están cambiando demasiado rápido. Miguel, disculpa que te interrumpa un segundo. No sé si podrías prender y compartir tu cámara porque no te estamos visualizando. A ver. Perfecto. Ahora sí, no se asusten. Ahora sí. Perfecto. Listo. Bueno, veo que hay gente que se ha ido, pero sigamos adelante porque no hay otra. Quería compartirles un poco las cifras que se van modificando hora a hora, día a día. ¿Ya? Como saben, para poder reactivarse, las empresas van a tener que solicitar algunos permisos, cumplir con algunos requisitos. Y las empresas que nunca pararon porque se dedicaban a actividades esenciales, también van a tener que adecuar su operatividad a estos protocolos que están saliendo. Entonces, como ya todo el mundo ha escuchado en las noticias, luego lo vamos a profundizar, pero como ya han escuchado, supuestamente ya se acabó la etapa 1, la fase 1 de reactivación económica, que iba a ser una de las más fuertes. Entre la primera y la segunda se entendía que el 75% de la economía más o menos debería estar activada. La cifra al día de hoy, a las 6 de la tarde, es que del total de empresas en el Perú, de las que se tienen que reactivar y las esenciales, que siempre operaron, tenemos solamente 12.684 empresas con el registro aprobado, con la autorización para operar. Entonces, la verdad es que no vamos a echarle la culpa a nadie, pero la realidad es que el proceso está bastante lento. Que a este paso, a 12.000 empresas al mes, no nos vamos a reactivar de aquí en mucho tiempo. Y la verdad es que ya premia una reactivación económica. Entonces, con esto quiero que sepan que el proceso está siendo complejo, no para desmotivarlos, sino para que se enfoquen en que deben empezar a analizar todos los pormenores de la reactivación económica. Solamente algunas cifras adicionales. Hasta el día de hoy a las 6 de la tarde aproximadamente, ya les dije, 12.000 empresas son las que más o menos tenían, 12.000 empresas más o menos son las que tenían la autorización, de un total de 26.000 que han solicitado la autorización. Entonces, hay que ver que se está procesando de manera un poco lenta, así que en la medida en que podamos implementar estos protocolos lo más rápido posible e ingresar las solicitudes, vamos a obtener una respuesta más rápida, ¿no? Porque por un tema de capacidad probablemente los ministerios no se están dando abasto para poder procesar estas solicitudes. De hecho, se están flexibilizando, ya lo comentaremos luego, pero sí hay que tener en claro estas cifras. 26.000 que han presentado el trámite de autorización y 12.600 que a la fecha pueden operar realmente, ¿no? Esto incluyendo la última fase que han sido peluqueros independientes, deportes, que digamos es así un poco más masificado. Pero de todo, solamente 12.600. A ver, vayamos al segundo punto de esta
de esta conferencia, que es ¿cuál es el procedimiento para obtener la autorización? Esta es una pregunta compleja porque tenemos información que viene de las entrevistas, de las conferencias de prensa del gobierno. Tenemos las normas que emite el gobierno y tenemos los portales o ya la tramitología que se debe seguir. Entonces, esto la verdad, por X motivos, no está conversando. Así que voy a tratar de resumirlo y decirle cómo ha ido variando, pero básicamente cómo está el día de hoy. ¿Ya? Los términos que ustedes tienen que tener en consideración son los siguientes. Básicamente dos. El gobierno, primero tenemos que esperar que el gobierno regule. ¿Ya? Porque uno cree que cuando en las noticias sale que, como pasó el mes pasado, ¿no? Que el 4 de mayo se activan todos los restaurantes. Pero la realidad no fue así, porque al 4 de mayo los restaurantes no tenían un protocolo oficial que implementar, no tenían una página web en donde subir su información. Entonces, es importante que mapeen eso, ¿no? Entonces, como les digo, conceptualmente tenemos que esperar de que el gobierno termine de regular. En algunas actividades ya reguló, en algunas todavía no, pero no se dejen guiar solo por la prensa, porque a veces, por falta de conocimiento o veo otros motivos, salen muchas noticias en donde dicen, ya, los peluqueros mañana salen, y la verdad que el peluquero ni siquiera sabe que tiene que implementar un protocolo. Pero vamos por partes. Entonces, dentro de lo que tiene que regular el gobierno hay varias cosas. Lo primero que tienen que ver es qué actividades son las que se van a poder reactivar. Y dos, qué es lo que deben cumplir aquellos empresarios que desarrollan esas actividades. Entonces, ustedes tienen que ver estas dos cosas. ¿Quiénes y qué cosa tienen que cumplir? Ahora, es un poco más complicado de lo que digo. ¿Por qué? Cuando veamos quiénes nos podemos reactivar, tenemos que ver tres cosas. El primero es el documento que emitió el gobierno hace más de un mes, diciendo que la reactivación iba a tener 4 fases y lanzó listas con actividades de acuerdo a cada fase. Entonces, eso es, digamos, es el plan general que tenía el gobierno en su momento, que para bien o para mal se ha ido modificando. Con esto, ¿qué les quiero decir? De que si ustedes ven que su actividad está en la fase 2, de acuerdo a ese plan general, probablemente no se vayan a poder reactivar en el mes de junio, que supuestamente es la fase 2. Ese era el plan inicial que tenía el gobierno, pero es una referencia. Lo segundo que tenemos que ver dentro de quiénes pueden reactivarse es un decreto supremo que emite el gobierno diciendo ya, ahora que estamos en la fase 2, específicamente son estas actividades las que se van a reactivar. ¿Ya? Lamentablemente, para la fase 1, entre el plan y el decreto supremo que te decía cuáles eran las actividades de la fase 1, hubo algunas variaciones. Y algunos conceptos un poco indeterminados que, por ejemplo, en la fase 1 decían servicios prestados a empresas. Entonces, los abogados dijimos, nosotros normalmente asesoramos empresas, así que vamos a salir en la fase 1. Y la verdad es que no salimos y probablemente no salgamos en los próximos meses. Pero con esto le digo, tengan en consideración eso. No se dejen guiar solamente por la guía inicial que mandó el gobierno con las 4 fases, y tampoco se dejen guiar por el decreto supremo que regula exactamente cada fase. Porque ya les comenté el tema de los abogados, que pensábamos que estamos en la fase 1. Ya.
En este tema del decreto supremo y que te dice exactamente quiénes van a regular a reactivarse en la fase 2 o en la fase 1, tenemos que tener en cuenta que supuestamente hoy día empezaba la fase 2 y de lo que yo he podido mapear, que en realidad desde las 7 de la mañana estoy revisando constantemente el peruano y todas las normas, no he encontrado ese decreto supremo. Entonces, salvo que se me haya perdido, que también es probable porque hay demasiada información, eh, la verdad es que no sé quiénes se van a reactivar en la fase 2. Pero es algo que constantemente estamos con todo el equipo monitoreando. Lo que sí ha salido, y esto es fuera de lo que estaba inicialmente planeado, es un listado de actividades que han dicho, ya bueno, hay que meterlas nomás. No están dentro de la fase, dentro del plan general que emitió el gobierno al inicio de la reactivación, ni dentro de los decretos supremos. No quiero especular por qué es que se ha hecho, pero, por ejemplo, dentro de la fase 1 no estaba el tema de las peluquerías, del fútbol, pero bueno, el gobierno de la noche a la mañana decidió meterlas. Entonces, esto no estaba programado, pero están ahí. El día de hoy yo me he enterado, estaba leyendo un artículo en donde han dicho que hay 40 actividades, o 25, la verdad que no recuerdo el número exacto, pero ya determinadas actividades se van a reactivar. Por ejemplo, los coworking y temas del día a día. Servicios tipo la, la de los peluqueros. ¿Ya? Con esto les digo que no solamente tienen que ver el plan general, los decretos supremos que regulan cada fase, sino que por ahí el gobierno tiene la idea de meter también, siempre había aviso, algunos servicios, algunas actividades económicas. Y lo último que tenemos que ver en relación a quiénes pueden activarse es el criterio de focalización. Le voy a dar el ejemplo de los restaurantes. El primer criterio de focalización de los restaurantes fue que hayan facturado en el 2019 70 UITs, como 300.000 soles. Que tengan en planilla, como mínimo, 5 trabajadores y que estén en Lima. ¿Ya? Entonces, luego esos criterios han disminuido y han dicho ya no 70 UITs en el 2019, sino 50. Pero bueno, estos criterios de focalización están en todos los sectores. Entonces, para resumir, para saber quiénes podrían solicitar la reactivación, tienen que ver, uno, el plan general que se emitió hace mucho tiempo por el gobierno con las 4 fases. Dos, cotejarlo con el decreto supremo que regula cada fase y por ahí con uno adicional que quiera sacar el gobierno, que ha estado sacando en estos últimos días. Y 3, con el criterio de focalización. Les voy a, tengo muy cercano el criterio de los restaurantes y bueno, no quiero renegar, como les decía, pero he vivido mucho las dificultades que han tenido. ¿Por qué les digo? Porque cuando el gobierno te dice que los restaurantes se van a reactivar en junio, tú empiezas a invertir en medidas de seguridad y salud y prevención, pensando que te vas a reactivar el 1 de junio. Inclusive quienes suspendieron labores a sus trabajadores, es decir, licencias sin goce de haber, les dijeron, vuelvan muchachos, porque tenemos que prepararnos para el 1 de junio. Inclusive algunos conocidos, como les dijeron que solamente iba a operar delivery propio, alquilaron o compraron motos o incluyeron motorizados en su planilla, personas con motos en su planilla. Y luego salió el decreto supremo y dijeron, sí, de todas maneras, el 1 de junio estamos en la lista de la fase 1, así que nos reactivamos. Pero luego salió el criterio de focalización, en donde les dijeron, si no has facturado 70 UITs en el 2019,
no te reactivas. Entonces yo tengo amigos que iniciaron actividades este año y ya habían implementado todo y la verdad es que hasta ahorita tienen el gasto encima y no se han podido reactivar. Por ejemplo, tengo también clientes en provincia que empezaron a implementar todo y le dijeron no solamente Lima. Así que es una advertencia que les voy dando para que no sean precavidos en qué momento van a empezar a implementar e incurrir en costos para reactivarse. Ya. Bueno, no me quiero extender más en este punto el primero de quiénes son los que pueden solicitar la reactivación. El segundo es más complejo aún, que es qué protocolo o qué debo cumplir para poder reactivarme. ¿Ya? Aquí la primera recomendación que quiero darles es que solamente apliquen los protocolos que son aprobados por el gobierno. ¿Por qué? Porque he tenido amigos, constructoras, inmobiliarias, etcétera, que decían, no, yo quiero reactivarme apenas pueda. Entonces, de manera, digamos, anticipándose a todo, dijeron, voy a seguir los lineamientos de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios o de cualquier otra. Inclusive dentro del mismo gobierno, Produce estaba sacando algunos protocolos que no eran los oficiales, digamos. Entonces, empezaron a incurrir en gastos e implementar todas estas modificaciones. Un claro ejemplo en los restaurantes es que hubo un protocolo no oficial de Produce que decía que tenían que modificar sus puertas, que no tenían para que la persona no tenga que coger la manija, sino que solamente empujar. Entonces algunos amigos empezaron a cambiar las puertas y al final salieron los protocolos oficiales y eran, no recuerdo si eran sugerencias o no le pedían eso, le pedían otras cosas. Entonces le digo, la primera recomendación es que sean cautos y que apliquen los protocolos oficiales, que no se adelanten porque probablemente los protocolos, digamos, de entidades privadas sean mucho más exigentes o te pidan otras cosas que no te va a pedir el gobierno. No es que el gobierno no esté pidiendo cosas difíciles, pero sí tenganlo en cuenta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debe cumplir una empresa que ya dijo, sí, yo ya estoy dentro de los que se pueden reactivar? Entonces, en este segundo punto, ¿qué es lo que debo cumplir? Esos ya mencionados protocolos, ¿no? Lo que tienen que tener en claro es que la exigencia de la empresa, la inicial, es presentar un plan de vigilancia y control del COVID. Es uno solo. Ahora, con esto no quiero decir que solamente se deben guiar por una sola norma, no. Lo que tienen que tener en cuenta es que dentro de su plan tienen que incorporar los protocolos que establezca el Estado que le sean de exigencia a su empresa. ¿Ya? Ahora, en términos sencillos, ¿cuál me corresponde a mí? Existe un plan, un protocolo de vigilancia y prevención del COVID que ha emitido el MINSA, el Ministerio de Salud. Este protocolo se va a aplicar para el 100% de las empresas. Para las que se van a reactivar y para las que nunca pararon porque eran de servicios esenciales o conexas. ¿Ya? Este de todas maneras va a aplicar. ¿Ya? Ahora, luego dijeron, los ministerios van a determinar si las actividades de su competencia van a requerir un protocolo adicional por un tema de especificidad, de mayor riesgo, etc.
Entonces, en un primer momento pensábamos que esa iba a ser la excepción, ¿no? Dijimos temas muy grandes como la minería, temas de salud, esos de ahí deberían aplicar un protocolo adicional, el cual se debe incorporar en el plan. Ya, la realidad es que esa excepción se ha vuelto la regla, ¿ya? Casi todos tenemos que cumplir, es decir, incorporar en nuestro plan el protocolo del MINSA y el protocolo sectorial, que puede ser de Produce, el Ministerio de Educación, etc. ¿Ya? Pero solamente deben aplicar el oficial del MINSA y el oficial que establezca el ministerio correspondiente, si es que lo decide. Como les digo, en casi todos los supuestos lo han regulado. Eso es en cuanto a lo primero que debe cumplir una empresa que ya sabe que podría reactivarse. Una vez que tiene su plan elaborado, que ya ha comprado su termómetro, sus mascarillas, todo lo que hay que implementar, su caño, su alcohol, la lista es larga, pero no puedo extenderme aquí, tiene que iniciar los trámites. ¿Ya? En esto también las normas han cambiado bastante, la mecánica, como les digo, las páginas web han cambiado mucho, han cambiado el fin de semana han cambiado, entonces le voy a decir lo que está vigente al día de hoy. Vamos a ir por la regla de que, la nueva regla, ¿no? La que la realidad nos ha impuesto, que es, y aparte porque es el más completo, digamos, el más largo, que es el que aquellas empresas que necesitan incluir dentro de su plan el protocolo del MINSA y el sectorial. ¿Ya? Entonces, a la fecha lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a la página web del ministerio correspondiente, que normalmente es Produce porque es el que tiene más actividades, pero el correspondiente. Ellos han habilitado un link en donde tú colocas datos generales, tu representante legal, etc. Y ellos validan de que estés dentro de las empresas que se deben reactivar, cumples con el criterio de focalización, etc. Si te han pedido trabajadores, etc. Entonces, eso es la aprobación automática y te mandan un correo diciéndote, ya tienes la autorización de Produce y en los próximos días, que en la práctica son entre 1 a 5 días hábiles, te están mandando un correo para que ingreses los documentos al MINSA. ¿Ya? En esto quiero hacer un paréntesis, porque ya muchos amigos me han comentado de que el correo que les envía Produce, diciendo que la primera etapa que han realizado ha concluido satisfactoriamente, les da a entender de que ya pueden operar. Entonces tengan mucho cuidado. Una cosa es tener la autorización del sector para poder ingresar la información al Ministerio de Salud y otra cosa es obtener la autorización. No se vayan a mandar a empezar a operar porque la autorización para operar todavía no la tienen. ¿Ya? Entonces, a los próximos días te va a llegar un correo con una clave y un usuario para que entres a la página del MINSA. Esta página yo se las puedo dejar en los comentarios para que puedan acceder porque es saludtrabajo.minsa y está variando, entonces mejor se las dejo ahí. Pero en esta etapa tienen que subir el plan que incorpora los dos protocolos con todas las obligaciones, etcétera, y la relación de sus trabajadores, con mucho detalle. ¿Ya? Luego que ingresas ingresas esa información, el MINSA, a través de su portal, en los próximos días, te dice si cumples con los requisitos y ya puedes empezar a operar. Y al final hay una fiscalización por parte de la municipalidad, de SUNAFIL y todas las autoridades competentes. Eso es lo que dicen que va a pasar. En algunos casos ya las municipalidades he visto que han ido a fiscalizar, pero no hay un plazo específico, te dicen es fiscalización posterior. ¿Ya? Quiero hacer otro paréntesis en cuanto a
a la documentación que tienen que llevar al MINSA, ¿ya? Porque siento que la gente, y es entendible, por la premura de reactivarse, no se está dando cuenta de la información que está subiendo. Porque la verdad es que vivimos en un país con una tasa de informalidad bien alta. Por otro lado, tenemos costos de formalidad también muy altos. Entonces, lamentablemente, muchas empresas no cumplen con todas las exigencias legales, por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, equidad salarial, hostigamiento sexual. Entonces, inclusive lo más básico, o sea, mucha gente no sabe que la regla es que los trabajadores estén en planilla y reciban gratificación, CTS, vacaciones, o sea, eso en verdad es la minoría. Entonces, lo que les quiero decir es que si no tienen estos temas regularizados, tienen a gente que debería estar en planilla pero no está, no tienen un sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado, cuando subas la información al Ministerio de Trabajo, vas a revelar todo eso, ¿ya? Con esto no le digo que apoyo la informalidad, nada, totalmente lo contrario. Lo que les digo es que tienen que tener en cuenta de que si no cumplen con esto tienen mucha contingencia y que tienen que saber de que deben formalizarse lo más pronto posible, ¿no? Sé que es una situación complicada, pero no dejen de tenerlo en agenda. Inclusive, el gobierno, digamos, aceptando la realidad, en un primer momento dijo que este plan de seguridad y salud este plan de prevención del COVID tenía que ser validado por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo que el empleador debe haber elegido, siguiendo un proceso, y le atribuía a este supervisor muchas responsabilidades. Entonces, no sé, no sé cómo se dieron cuenta, ¿no? De que casi nadie tiene implementado este sistema, y dijeron, bueno, si no tienes, me avisan, y todas estas obligaciones las asume el empleador. Ya está bien, en esta etapa está bien, porque estamos pensando en formalizar, en reactivarnos, pero tengan en cuenta de que ya le dijeron a las autoridades que no tienen implementado, entonces mapeen implementarlo lo más rápido posible, ¿no? Así que bueno, este es a la fecha el trámite que se debe realizar. Le digo a la fecha porque hace poco, la semana pasada, el gobierno dijo que iba a centralizar todo el proceso. Ya no ibas a ir al sector competente y luego al MINSA, sino que ibas a subir toda la información en un sistema denominado SysCovid, que todavía no está implementado, pero esa es la idea, de que sea un solo trámite, ¿ya? Pero a la fecha no lo tenemos, así que, como le digo, no renieguen, no, es lo que tenemos a la fecha y lo que vamos a tener que hacer. ¿Ya? Bueno, esa es la primera parte de la exposición. La segunda, como no puedo entrar al detalle de cada cosa, quería hacerle algunas recomendaciones para cuando intenten o inicien este proceso de reactivación. La idea es darle algunas recomendaciones para que puedan obtenerlo y para que no asuman contingencias que luego sean más caras pues que la enfermedad, ¿no? Eh, a ver, eh, lo que ya les había comentado. Yo sé que la premura por reactivarse es muy alta, pero sí es importante que mapeen de que todas las empresas, desde que tienen un trabajador en planilla, no es para las grandes como tiene pensado la mayoría, sino que todas las empresas, desde que tienen un trabajador en planilla, tienen que implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Probablemente les suene chino este término de seguridad y salud en el trabajo, pero para ponerlo en términos sencillos, recuerdan el caso McDonald's, en donde fallecieron lamentablemente dos chicos,
el sistema de seguridad y salud trata de prever todos estos accidentes a través de capacitaciones, mapas en donde determinan en base a las funciones de cada puesto a qué riesgos están expuestos, teniendo un comité o un supervisor que esté supervisando, valga la redundancia, todo ese tema. Ya entonces, lo que quiero que sepan es que yo acabo de mapear hace unas horas las multas que asumiría alguien si lamentablemente ocurre un accidente fatal y una empresa podría asumir hasta, yo sumando así rápidamente, más de 300.000 soles, más allá de la pena por la muerte, ¿no?, de alguien. Y probablemente si hay dolo y todos esos términos jurídicos, digamos, negligencia, podría haber hasta un tema penal de por medio. Entonces, insisto, el foco ahorita es reactivarse, pero mapeen ese tema de seguridad y salud que está muy, muy ligado al tema del COVID, porque básicamente es la seguridad de tus trabajadores, ¿no? Los otros dos temas que también van de la mano y que Sunafil ya tenía pensado fiscalizar al 100% de las empresas este año es el de hostigamiento sexual en el trabajo y el de equidad salarial entre hombres y mujeres. Ya, esto es muy fácil de fiscalizar porque ya, de hecho, el requerimiento ya estaba elaborado, que básicamente era a todas las empresas al 100%, mándenme el plan de hostigamiento sexual, la política de hostigamiento sexual y el plan de equidad. Pues si alguien no lo ha mapeado, yo rápidamente he buscado hoy en la mañana y las multas por hostigamiento sexual, si es que se presenta un caso de hostigamiento que debe ser investigado por el empleador, o si te caes una FIL e inicia una fiscalización, o el tema de equidad salarial, si Sunafil inicia una fiscalización, las multas podrían llegar por tema entre 20 y 30.000 soles. Estamos hablando de temas pecuniarios, de efectivo, ¿no? Porque también, sobre todo en el tema de hostigamiento sexual, hay hasta pena de cárcel, responsabilidad con los gerentes, porque ya la norma está, entonces no puedes desligarte de eso. En resumen, insisto, si se van a reactivar, por favor, mapeen estas obligaciones porque las fiscalizaciones van a estar muy, muy latentes. Algo que tenemos que tener en cuenta y que se nos enseña en la Facultad de Derecho es que cuando tú quieres regular algo o digamos, hacer de que una conducta de que los ciudadanos no realicen una determinada conducta, tú tienes dos opciones complementarias, ¿no? La fiscalización y la sanción. Entonces, como el Estado, el gobierno, no se va a dar abasto para fiscalizar a todo el mundo, lo que van a hacer es predecible de que las sanciones sean muy altas. Así que tengamos en cuenta eso, ¿no? Probablemente en esta etapa inicial podamos mandar nuestro plan, obviar algunas cositas, en el día a día, si se nos pasa, se nos puede pasar medir la temperatura a alguien y pensar de que la consecuencia no va a ser tan alta, pero como les digo, no sé qué tan probable sea que te caiga la fiscalización, pero si te cae probablemente las sanciones sean muy, muy altas. ¿Ya? Así que es algo que deberían tener en consideración. A ver, otro tema que ya les había adelantado, el tema de la planilla. Lamentablemente, la costumbre pues, de muchas empresas es que no toman la regla general, que es que el trabajador subordinado ingrese a la planilla. Cuando hablo de subordinado, básicamente es pues que el empleador le diga a qué hora tiene que estar, que le diga en dónde tiene que trabajar, que lo pueda sancionar por no venir. Cuando hay ese tipo de subordinación, la regla es que lo tienes que meter a la planilla. Hay excepciones, sí, pero son excepciones. La regla es que tiene que estar en planilla.
Y, y la verdad es que si hacen un análisis, mucha gente no sabe eso y de lo que yo he estado mapeando con muchos amigos es que creen de que el periodo de prueba son 3 meses en donde te van pagando por recibo por honorario y si cumples todas las exigencias, recién te meten a la planilla y eso la verdad que no es tan cierto. Entonces, el empleador tiene que mapear si está cumpliendo con la regulación laboral porque va a exponer toda esa información a las autoridades. De hecho, ya es posible de que las autoridades accedan a esa información por un proceso de fiscalización, cruce de información con SUNAT, etcétera, pero ahora se lo vamos a dar en un formato en Excel, en donde va a ser muy fácil mapear. Inclusive he visto protocolos sectoriales en donde te dice, dame la información de tus trabajadores en planilla y también de tus trabajadores por recibos por honorarios. Entonces hay muchos casos que estos trabajadores por recibos por honorarios en realidad deberían estar en la planilla. Por desconocimiento muchas veces no los hemos metido, pero si queremos que trabajen ahorita y soliciten su pase de tránsito, tenemos que informar. Y es que muchos empresarios van a trasladar esa información, no van a regularizar el tema de la planilla y lo que va a venir en los próximos meses es una fiscalización, es una FIL, preguntándote por qué no estuvo en planilla y si ellos determinan de que sí debió estar, probablemente te hagan regularizar todo, las gratificaciones que no le diste, las ETS que no le diste, las vacaciones, etc. Más las multas y todo. Por eso es algo que deben mapear antes de solicitar esta reactivación, ¿no? Con esto no les digo que, que la reactivación no es lo más importante en estos momentos, lo es, pero lo otro tiene que estar en agenda de todas maneras. Y bueno, otro punto que he estado viendo es las fiscalizaciones. Ya las municipalidades están empezando a fiscalizar. Entonces, cuando revisen los protocolos del MINSA y, y del sector competente, se van a dar cuenta de que el empleador va a asumir muchas obligaciones. Un resumen rápido, pruebas rápidas, guantes, mascarillas, declaraciones juradas de los trabajadores, seguimiento clínico, contacto con los familiares si es que detectas un caso COVID, obligación de informar en tus redes sociales si detectas a alguien, un sinfín de obligaciones. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que muchas personas creen de que obtienen la autorización, hacen todos los cambios para llegar al día 1 de reinicio de actividades y se están olvidando de que no solamente es implementar el protocolo o los protocolos, sino que en el día a día van a tener muchísimas obligaciones que mapear, medir la temperatura. Entonces, si te llega la fiscalización un día, lo cual ya está pasando y por ejemplo, tú no tienes el registro actualizado de la temperatura de tus trabajadores, te van a multar y probablemente te cierren. Y todo el tema mediático que se está generando ahorita. Si detectas un caso COVID y lo mandas a la clínica y todo, y tú crees que hiciste todo lo razonable, pero te olvidaste de informar a través de todos tus medios que tienes que cerrar 15 días por un caso COVID, también te van a multar. Entonces, en el día a día hay muchas obligaciones que los empleadores estamos asumiendo y que tienen que mapear necesariamente, porque si se olvidan, las consecuencias van a ser graves, ¿no? Bueno, me dijeron de que tenía una hora incluyendo las preguntas, así que estoy viendo varias preguntas. No las he podido leer, las voy a ir leyendo de a pocos. Espero poder ayudarlos. Así que empecemos. A ver, Julio Ernest tiene un restaurante. Él nos dice que factura mensualmente 8.000 soles
y me dice, sí puede reactivar su negocio. A ver, a la fecha lo que tenemos es que el criterio de focalización de los restaurantes es 50 UITs de facturación o su equivalente mensual, que más o menos son 17, 18 mil soles mensuales, que estén en Lima y que tengan 5 trabajadores en planilla. Ojo, no digo recibo por horario, que dice planilla. ¿Ya? Un paréntesis en cuanto, una precisión en cuanto a la facturación. En un primer momento dijeron que el criterio digamos, de ingresos era 70 UITs en el 2019. Entonces mucha gente dijo, oye, ¿qué pasa si yo me acabo de reactivar? Pues no voy a, perdón, me acabo de constituir, no voy a llegar a las 300 UITs porque empezaron en el 2020. Bueno, el gobierno sacó un ajuste y dijo que bajaron a 50 y a su equivalente mensual. Yo hasta hace unos días tenía la duda de si esas 50 UITs o su equivalente mensual era respecto al periodo 2019, porque lamentablemente la norma no lo especificaba. Pero el día de anteayer o el viernes, un amigo que inició su negocio en enero de este año ya obtuvo la primera autorización de Produce. Entonces, me parece que a la fecha el criterio es 17.000, 18.000 soles más o menos mensuales, considerando los meses del 2020. ¿Ya? Me parece porque, como les digo, lo he constatado en la práctica, pero no por una norma. Entonces, eso es en cuanto a los restaurantes. Aprovechando ya que estamos hablando de restaurantes, el tema del delivery ha sido un dolor de cabeza porque al principio dijeron solamente delivery propio. Ahora van a autorizar a las aplicaciones. Entonces, tengan mapeado eso, ¿no? De que probablemente ya no sea necesario pues alquilar una moto, etcétera, sino que apoyarse en las aplicaciones, sin perjuicio de ya el tema de la confianza. No sé si los consumidores van a optar por delivery propio, si no con Globo, Rappi, etcétera, por todas las noticias que han salido, pero sí es algo que deben mapear, ¿no? A ver. El otro tema es también de restaurantes, si dentro de los 5 trabajadores se puede incluir a 3 en planilla y 2 corregidos por honorario. La respuesta es que a la fecha no. A la fecha son 5 trabajadores mínimos en planilla, y en cuanto a los que son recibidos por honorarios, sí te obligan a incluirlos en el plan. Ahí tiene que estar la relación de todos los trabajadores y a los prestadores de servicios por recibo por honorarios. Ahí vuelvo a reiterar mi recomendación, es que analicen si los tienen que ingresar a la planilla o no. Solo para profundizar, les pido que se informen porque hay tres regímenes laborales distintos, el micro, el mediano y el general, que tienen obligaciones distintas, cargas distintas para el empleador. El tema es de que si para acceder, digamos, a las de micro mediana hay requisitos que el empleador y trámites que el empleador debe cumplir. Entonces, si no los hace y te llega la fiscalización, los vas a tener que incorporar en el régimen general, que es el más caro. Entonces, por eso les digo que este tema de regularización y formalización tiene que estar en la agenda de los empresarios. Sigamos con las preguntas. Me dicen si solo son 4 trabajadores, también es necesario el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Les repito, la obligación de implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo es a partir del primer trabajador en planilla. La diferencia es que si tienes más de 20 trabajadores, hay más obligaciones. Por ejemplo, ya no tienes que, mejor dicho, si tienes menos de 20 trabajadores o hasta 20 trabajadores, tú tienes que elegir a un supervisor. Si tienes de 20 a más, tienes que elegir a un comité. Y hay plazos, requisitos de quiénes pueden postular, etc.
Lo mismo con la cantidad de personal médico, ¿no? Hay que ver las tablas, pero la obligación nace desde el primer trabajador en planilla. Con eso no les digo que no metan a sus trabajadores en planilla, porque la regla es que los metan. Lo que les digo es que en el momento que los metan, mapeen también todas las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Otra consulta de Lisbeth Vázquez nos dice que ella atiende de su casa, tengo que tramitar todos los permisos igual. Ahí hay que definir primero qué se entiende por la atención de su casa. Eh, Básicamente es, yo puedo atender de mi casa de manera presencial, es decir, si soy abogado, llamar o citar a mi cliente aquí y reunirnos en el estudio que acabo de implementar, o estoy haciendo trabajo remoto. ¿Ya? Si estoy haciendo trabajo remoto, no tengo que solicitar la reactivación, porque básicamente esa reactivación es para el tema presencial. ¿Ya? Hay ciertas consideraciones que tengo que tener en cuenta, ciertas prioridades en cuanto a quienes hacen trabajo remoto, quienes deberían o preferentemente tienen que hacer trabajo remoto, personas expuestas a mayor riesgo, por edad, por índice de obesidad, etcétera. Pero bueno, esto todo relacionado a quienes trabajan desde su casa, pero haciendo trabajo remoto. Si trabajo desde mi casa, pero atendiendo presencialmente, tengo que cumplir con los protocolos de todo el trámite de reactivación. Inclusive iría más allá. Te diría, hay que tener presente de que para realizar una actividad económica desde casa, también hay que tramitar una licencia de operaciones en la municipalidad, porque ya le estás dando a tu casa un giro distinto, que es el comercial. Entonces, sé que es complicado, sé que a veces nuestras casas no tienen zonificación comercial, entonces en estricto no podríamos atender, pero es algo que tenemos que tener mapeado porque, bueno, en mi edificio, un vecino pues que se le ocurrió hacer una oficina en un edificio residencial y la municipalidad vino y lo cerró y lo clausuró y todo, ¿no? Entonces sí tienen que tener mapeado eso. Y otra pregunta de Lisette. A ver, dice, la SUNAT habilitó por tramitar su ROC y la clave sola a través de online. En caso podría crear mi ROC como persona natural con negocio y tramitar mis permisos. Sí, sí. Primero que ya está implementada la plataforma en la SUNAT, ya se puede tramitar el RUC y la clave SOL, que es el acceso, digamos, al sistema de la SUNAT, en donde te notifican, en donde subes tu información para declarar, etcétera. Y efectivamente a través de eso puedes tramitar tus permisos. Eh, Solamente un detalle ahí en cuanto a tramitar como persona natural con negocio, hay que tener mapeado que cuando uno opera como persona natural con negocio, las contingencias, pues por una multa, por una deuda que no se puede pagar, las asume la persona natural. Es decir, en mi caso, si yo operase como persona natural con negocio, o sea, Miguel ya y persona natural con negocio y lamentablemente me cae una multa de la SUNAT, quien va a responder es Miguel Yay con todo su patrimonio, es decir, si tengo una propiedad con mi propiedad, un inmueble, una casa, un carro, etc. Si por otro lado constituye una empresa, el riesgo está sobre los bienes de la empresa que yo puedo aportar o que se pueden generar con el devenir de la empresa. Es decir, si mi estudio, no sé, lamentablemente pues llega a acumularse multas, no lo sé, yo no perdería todo lo que tengo como persona natural. ¿Ya? Entonces hay que mapear ese tema de riesgos. No solamente hay que mapear el tema de riesgo, hay que mapear otros temas más, pero lo dejo en el tintero para que antes de tomar la decisión mapeen todas las implicancias.
Otra consulta. De Eric Javier dice que si opera de su casa necesita de licencia de funcionamiento. Sí, efectivamente, si voy a operar físicamente y como restaurante, sobre todo en donde el tema de salud es muy latente, definitivamente tengo que tener licencia de funcionamiento, tengo que tener mi protocolo en Produce, perdón, mi plan con el protocolo de Produce, el del MINSA y todo lo que ya hemos hablado. Por favor, como le decía, no pongan cara de decepción, pero lamentablemente es lo que tenemos y frente a lo cual vamos a salir adelante de todas maneras, ¿no? Me dice Edwin Bedón si es necesario registrar la temperatura. Ahí también es un tema que ha cambiado en los últimos días. La primera obligación, o en la primera regulación que salió, decía que el, el supervisor o el encargado del comité del sistema de seguridad y salud en el trabajo tenía que tomar la temperatura y registrarla. Entonces, en términos sencillos, pues había que tener un cuaderno, un archivo en Excel, algo para registrarla. Luego salió una modificación en donde dijeron de que la obligación solamente era tomar la temperatura. Ya, pero yo voy un poco ya al tema práctico, es decir, está bien que no tengamos la obligación de registrarla, pero ¿cómo vamos a probar de que le tomamos la temperatura en la mañana o el día anterior? Entonces, yo como recomendación digo, igual registren, porque cuando te venga la fiscalización lo más práctico es presentar el cuaderno, porque si no, el fiscalizador tendría que preguntar a cada trabajador si es que le han tomado la temperatura y bueno, lo recomendable es seguir registrándola, ¿no? A ver, Disculpa, Miguel. ¿sí? Sí, mira, hay otras preguntas, te las voy a leer, no están acá en el chat, sino son en preguntas y respuestas. A ver, dice, sí, han dejado varias preguntas en realidad. Las empresas que en adelante desarrollarán sus labores vía virtual, modalidad home office, también deben solicitar autorización. Eso creo que lo has respondido, ¿no? Sí, por el momento, según la regulación actual, no, los que hacemos teletrabajo, no. Es por eso que como hablamos en la mañana, Alejandro, los contadores, los abogados, vamos a estar en las últimas fases de reactivación, ¿no? Sí. Porque podemos trabajar de vía remota, lo cual en verdad es bueno porque, digamos, nuestro personal va a estar más alejado del virus, pero bueno, esa es la realidad. Sí. Una segunda pregunta de Eden Pastor. Soy una persona natural que contraté a un contratista para hacer refacciones en mi departamento, específicamente sobre problemas de gasfitería. Estoy pensando que reinicie sus trabajos. ¿Qué debería pedirle para que cumpla con toda la normativa? Ya, el tema de gasfitería ha sido uno de las actividades que no estaba prevista y que el gobierno de la noche a la mañana dijo esto. Entonces, lamentablemente no he podido mapear todas las actividades, pero he mapeado un tema parecido y me parece que a la fecha estos independientes que van a la casa, como los gafiteros, los cerrajeros, los peluqueros, solo tienen que elaborar su plan con el protocolo del MINSA, con el general, que van a cumplir todos. Entonces, como ellos no están regulados sectorialmente, lo único que hacen es, tienen el plan, lo meten a la página de salud, trabajo, y se acabó. Igual le recomiendo a este participante que tome todas las previsiones posibles, ¿no? Mascarilla y todas esas cosas. Claro. A ver, otra pregunta. Buenas noches. Estoy tratando de gestionar mi permiso ante Produce para e-commerce. Sin embargo, me sigue saliendo que la empresa no está autorizada a pesar de cumplir con todos los requisitos. Ya solicité nueva verificación de RUC e hice las consultas a Produce sin respuesta a la fecha.
¿Cómo podría saber? Porque me siguen observando el RUC. El e-commerce ha sido un tema muy, muy complicado, Ujú. ¿ya? Inclusive cuando salió la regulación, los ministros entraron en contradicciones, ¿no? Y tratando de salvar la entrevista, creo que terminaron complicando el tema. Ya, lo que tenemos a la fecha, y como te digo, lamentablemente no es posible que alguien mapee el 100% de los Claro, protocolos, pero de lo que he podido observar es que el criterio de focalización de los e-commerce ha sido para que solamente las empresas enormes puedan operar. Que yo recuerde, les pedían como 9 millones de facturación al ujú. año y con flota propia, eh, 2 almacenes, y eso hacía que de las 400 y tantas empresas, según lo que reportaba el Consejo de Ministros, solamente 200 iban a poder acoger, y en la práctica probablemente muchos de los que están participando ahora han comprado en tiendas, yo he comprado y la verdad es que no me ha llegado nada, entonces lo veo bastante complicado. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que no sé por qué motivos dentro de la entrevista que tuvo la ministra hace varias semanas, dijo por si acaso los que califican como e-commerce solamente son las 400 y tantas, porque las chiquitas que en realidad venden a través de sus páginas web y contratan a motorizados, en realidad ellos no son como que e-commerce, porque su rubro no es la venta así, sino su venta, lo importante es lo que venden, entonces no quedó tan claro, ¿ya? Así que lo que le recomendaría es ver cuál es el rubro principal de la empresa, o si realmente se dedica solo al e-commerce, o sea, solamente a transportar los bienes, a la venta de los bienes de otra persona, de otra empresa, o es que, no sé, es una empresa de alimentos o de medicinas que tiene como canal, como un tema secundario, el e-commerce. Porque por ahí, digamos, podríamos tratar de buscar alguna alternativa. Así es. A ver, quisiera saber si teniendo mi registro para inicio de operaciones otorgado por Produce y mi constancia de registro aprobado por MINSA, estaría cumpliendo con todo lo necesario para operar o me llegará algún documento adicional de Produce. Comentaste que Produce brindaría una clave para enviar la información a MINSA. Sin embargo, el mensaje que me salió en el Produce fue solo que subiera mi información a MINSA. Exacto. Estos mensajes, estos correos electrónicos, han ido cambiando a lo largo de estas semanas. Yo te diría que es más veces las que ha cambiado que las que se me han repetido en todos los trámites que he hecho. Eh, si lo que entiendo es que ya obtuvieron la autorización de Produce para subir la información al MINSA, ya se subió la información al MINSA y el MINSA mandó una constancia de eso. Entonces lo que falta es que el MINSA te diga que ya está aprobado. Solo un tema ahí que quiero precisar, una anécdota que pasó, de que algunas empresas llegaron a esta etapa final, subieron la información y obtuvieron la autorización del MINSA y luego le fue revocada, lo cual generó mucho impacto, pues porque cuando te dan una autorización uno cree que ya cumplió con todo, y entonces muchos los pusieron en sus redes, en sus páginas web, y a las 24 horas les habían revocado los permisos. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado? Es que la, la, la verificación que hace el MINSA, o que hacía, porque ahorita creo que ha cambiado, es que ellos básicamente ven que si tu plan ha estado juntado pues un archivo que tiene la estructura del plan y que la información de tus trabajadores sea consistente. Y con eso te venían dando la autorización. Y en los días siguientes validaban si tu plan efectivamente cumplía con todos los puntos, que no hayas pues metido algo que no deberías, si te está faltando algo, o si tu planilla no coincide con lo que has declarado, etc. Entonces, ese filtro era posterior. Ahora no sé la verdad cómo lo están haciendo porque se están demorando un poco más. Entendería que lo están haciendo
porque han contratado mayor personal y que ya te están dando una definitiva que solamente estaría sujeta a fiscalización posterior de manera presencial, pero no ha quedado muy claro. No ha quedado muy claro, la verdad. Ok. Acá una pregunta de Wilber Ayerbe. Nosotros somos una empresa de turismo en Cusco. Nuestra oficina de administración se encuentra, es decir, contamos con la licencia de funcionamiento y certificados. Tenemos una persona en planilla que tiene 64 años. En este momento estoy trabajando en casa y las reuniones que tengo con profesionales exteriores lo hacemos mediante Zoom. ¿Es necesario que solicite la reactivación a MINSA? Saludos. Ya, como les decía, mientras que no realicemos actividades presenciales, según la normativa actual, no tenemos que tramitar todavía estos protocolos, estas autorizaciones. Aprovechando la pregunta en cuanto a la edad, eh, también este tema ha cambiado, lo han visto en las noticias. Al principio había una limitante de que no podían regresar al trabajo aquellos que calificaban como población de riesgo. Entre ellos pues estaban así los gorditos como yo, que superamos los 30 de índice de masa corporal, y aquellos que tenían más de 60 años. Bueno, ya la realidad fue que se habrán dado cuenta que varios ministros no cumplían y que flexibilizaron eso felizmente y yo puedo trabajar porque ya subieron a 40 de índice de masa corporal y en cuanto a edad a 65. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay determinados criterios en donde te dicen si está entre 60 y 65, tienen que firmar una declaración de exoneración de responsabilidad del empleador. Y de verdad es que es bastante burocracia, ¿ya? Pero debemos cumplirla porque, como les digo, si pasa algo y Dios no quiere, esta persona tiene COVID, nos van a echar la culpa y todas las multas, ¿no? En cuanto al índice de obesidad, si estás entre 30 y 40, existe la obligación del empleador de informarte y de tener una campaña para que vayas bajando tu masa corporal. Y lamentablemente parece demasiada burocracia, pero ya me han dateado que las municipalidades te están preguntando y te están diciendo, ¿y qué información le has compartido? Y si no, también están tratando de imponer algunas multas por no cumplir con esto de informar sobre salud, sobre buena alimentación, etc. Ok, ok. Y Miguel, ¿qué actualización tendría sobre el criterio de focalización territorial? Acá hay un participante que comenta que parece que ha sido eliminado hace una semana. Perdón, que casi una semana que... El criterio de focalización territorial. ¿Te dice de qué sector o no? No, me parece, o sea, comenta que parece que hubiera sido eliminado, pero no especifica. Bueno, como le decía, el gobierno, sector por sector, actividad por actividad, va a empezar a decir qué criterios de focalización Ya. entre ubicación, trabajadores en planilla, ingresos, y etcétera, etcétera, y lo que se le ocurra. Creo que la pregunta va por un tema práctico, de que hemos visto en las noticias que, no sé, que lamentablemente la cuarentena ya no se está cumpliendo, ¿no? Mm, Me parece que la pregunta va por ahí, y bueno, como le decía, en esta charla no quiero renegar yo, no quiero que ustedes renieguen, quiero que, como sea, salgamos adelante. Entonces, no podemos juzgar a quienes están saliendo por necesidad, ¿no? A claro. los que, digamos, están saliendo simplemente porque quieren salir, ahí bueno, ya cada uno es responsable de sus acciones, pero yo la verdad no podría juzgar a quienes por necesidad están saliendo. Les recomendaría, Sí, obviamente, que lo hagan de la manera formal, de la manera con todas las precauciones, pero es eso, esa es la realidad de nosotros. sí, totalmente, es verdad. Acá, Edwin, a ver, creo que lo perdí. Dame un segundo. Edwin Bedón Salas. Justo nos hace una pregunta sobre un especialista en salud ocupacional.
Él dice que es una persona natural con negocio, restaurante, factura mensual 3.500 soles, tiene 3 personas, incluyendo a él mismo, su esposa y su hermana, es decir, es un negocio familiar. Nos pregunta si es necesario contratar a un especialista en salud ocupacional. Ya, enfocándonos solamente en el criterio en el punto del enfermero, del médico, ¿no? Creo que por ahí va la pregunta. Ahí también ha sido un dolor de cabeza, interpretaciones jurídicas, etcétera. Les cuento un poco cómo ha sido la historia de este punto. La norma te decía que el personal o el responsable de seguridad y salud en el trabajo tenía varias responsabilidades, como aprobar el plan, tomar la temperatura, contactar a los familiares en un caso COVID, etc. La gran pregunta que se hizo es, ¿a quién se le denomina responsable del sistema? Si era necesario o no contratar a un médico. Entonces, dentro de la primera norma había un anexo que te decía básicamente que para las empresas que tienen menos de 20 trabajadores, el responsable iba a ser el empleador. Para los que tienen más de 20 trabajadores, sí había que contratar enfermeras, médicos, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Y también para aquellos que tenían menos de 20, pero las actividades eran de riesgo. Ya, pero digamos, el debate está entre a los que son menos de 20 y no hacen actividades de riesgo. Entonces, ¿por qué fue complicado la interpretación de este anexo? Porque había un asterisco que te decía que el empleador podría solicitar asesoría a una enfermera o un médico, ¿no? Pero ya sabes que cuando hay podría en estos tiempos, en verdad debes hacerlo, ¿no? Ya, entonces todo el mundo recomendaba que así seas una empresa con menos de 20 trabajadores, te asesores de un médico o de una enfermera. ¿Ya qué pasa en la práctica? Ya todos los médicos y las enfermeras están trabajando, pues, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a preguntarle? Porque lamentablemente no hay mucha oferta de médicos, no todos están eh, dando la vida por nosotros, entonces no hay a quién preguntar. Entonces, ¿qué pasó? No quiero renegar. Eh, Se modificó la norma y cambiaron dentro del anexo de esa norma, el anexo lo pasaron para otro lado. Entonces, ¿qué hicieron? De que cuando te decían de que quién es el responsable de la seguridad y salud en el trabajo, le dijeron solo el empleador. ¿Qué quiere decir? De que todas las decisiones que parecían que las debería tomar el empleador asesorado de un médico, parecería que el gobierno ha dado marcha atrás y se ha dado cuenta de que en la práctica no va a poder, en todos los casos no se va a poder contratar a un médico siquiera por horas, a una enfermera, y que el empleador va a tener que usar pues, su criterio y decir si si le aplica las pruebas COVID a los trabajadores de bajo riesgo o no. Para todos los demás está obligado, pero por lo menos antes tiene esa discrecionalidad de decir si a los trabajadores que no están expuestos a riesgo les aplica o no, cuántas veces tiene que limpiar, cuántas veces tiene que tomar las pruebas o cada cuánto. Entonces, ese tipo de preguntas parecería que el gobierno da marcha atrás y las va a tomar el empleador solo o sea, él solo, si es que se trata de empresas con menos de 20 trabajadores y que no se dedican a actividades de riesgo. Las actividades de riesgo están reguladas, es un listado en donde hay cosas evidentes y hay cosas que en verdad te pueden sorprender, ¿no? Pero está la norma ahí. Ok. Lupe Quiroz. ¿Quién asume la responsabilidad? En este caso, el trabajador no tiene COVID, pero tiene hipertensión controlada y puede trabajar en remoto, la empresa o el trabajador. A ver, lo que se ha regulado básicamente es contagiarse por el COVID, ¿no? O sea, digamos, que la enfermedad en cuestión sea el COVID, no tanto el tema de la hipertensión. Entonces,
Si lamentablemente sufre algo de hipertensión, nada de contagio de COVID, en realidad, en principio, el empleador no tendría que responder por eso. Ahora, en esta época, pues, todos, trabajadores, empleadores, estamos ante mucho estrés, entonces, probablemente el empleador pueda estar incentivando ese estrés y no se esté dando cuenta, y en una fiscalización, no, si Dios no quiera, el trabajador dice, mira, mi empleador pues me ha estado mandando correos en la noche, me ha dicho que firme tal documento, no sé qué cosa, y pueda probar de que el estrés ha sido generado principalmente por el empleador. Y hay muchas opciones, pero pensando en voz alta podrían acusarlo de hostigamiento para que renuncie, etcétera, ¿no? Entonces, si bien no es directa la responsabilidad, hay que tener cuidado en tampoco trasladarle de más, estrés de más, ¿no? Al empleador, al trabajador, porque podría acarrear otro tipo de consecuencias. Ok. Roberto Tuesta Chávez. Los casos de persona natural con negocio que no tienen trabajadores en planilla, en su plan de vigilancia, ¿a quién ponen en el punto de la nómina de trabajadores? Esa es una muy buena pregunta, y el sábado realicé una autorización para unas amigas que efectivamente tienen un spa, cosmetología, ¿no? Y la misma pregunta, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el formato en donde subes la información de la planilla está diseñado para empresas con trabajadores, e inclusive cuando te dan las opciones parecería que el empleador es el Estado, porque te dice en qué régimen está, en el CAS. Entonces ya todos saben que el CAS es para un régimen estatal, bueno, entonces la verdad es que hay que tener mucho cuidado cuando llenamos esta información, y aquí lo que va a aplicar es la razonabilidad, ¿no? Nosotros ya obtuvimos la autorización, pusimos como único trabajador al titular de la empresa, de la persona natural con negocio, entonces su nombre, todo. Cuando vimos régimen laboral, repetimos, persona natural con negocio. Otra pregunta que me han hecho es, no sé por qué te dicen que tienes que ponerle un título como si fuese un proyecto. Entonces, bueno, nosotros pusimos, pues, en su caso era cosmetología, ¿no? Pusimos reactivación de actividades para cosmetología y peluquería a domicilio, porque eso era, básicamente copiamos la norma. Pero sí hay que tener en cuenta que estos formatos no están pensados o no están actualizados para todas las situaciones, y vamos a tener que llenarlo lo más en base a criterio y tratando de ser lo menos contingente posible, ¿no? Acá hay una pregunta de Grover Calvo. Dice, hubo una norma del Mintra que establecía que para un mayor de 65 o persona vulnerable se tenía que seguir dos pasos, según Grover, bastante irreales. Bueno, acá menciona uno, que un médico luego de una evaluación la autorice, y, bueno, y dos, que la empresa diga que no hay mayor riesgo en presencia que teletrabajo. No, no sé si nos puedes comentar un poco de esto. Sí, claro, nuevamente, no reneguemos, por favor, porque tenemos que seguir adelante. Efectivamente, son requisitos bastante difíciles de cumplir, bastante burocráticos, y sí, tenemos que tener la opinión de un médico que diga de que, digamos, los riesgos pues, son razonables, y lo otro es lo que ya les había comentado, ¿no? Esta declaración jurada de exoneración de responsabilidad del empleador. Yo la verdad que creo que si hay alguien de más de 60 años que está trabajando es porque está asumiendo algún tipo de riesgo, ¿no? Y que ya no sería necesario, pero bueno, es lo que tenemos, y tenemos que cumplir por lo que les digo, porque si nos cae la fiscalización, no es que yo le dije y me llamó por teléfono y dijo que sí asumía la responsabilidad, ahí me van a pedir el papel firmado. Inclusive, eh,
me parece que han sacado un formato para ese tipo de declaraciones. Sí, pues hay bastantes trámites. Es sorprendente la cantidad de... No reniegue, no reniegue, no reniegue. Así es. Acá me comentan, Carolina Quijano nos habla de si son menos de 20, pueden pedir el apoyo de CEPRIT, que parece que es gratis. La verdad que no conozco qué institución es CEPRIT, pero en este momento, en verdad, toda la asesoría que podamos obtener, o en nuestro caso brindar, Ujú, es bienvenida, porque nuestro objetivo, como te digo, con mi socio, con Manuel, fue primero reactivarnos nosotros y nos dimos cuenta de que esto iba a aplicar para todos, entonces dijimos, en tanto podamos compartir esta información en un espacio como el que tú, ujú, Alejandro, estás eh, llamándonos y invitándonos, mejor, porque vamos a poder salvar más puestos de trabajo, más empresas, claro, etcétera. Así que bienvenidos a toda la ayuda. sí, efectivamente, toda la razón. Carmen Rosa nos comenta, las empresas que brindan el servicio de delivery podíamos empezar a operar a partir del 25 de mayo, previo registro en SICOIT. Sin embargo, el 29 de mayo modifican los requisitos y ahora solicitan 1 millón de ventas en el 2019, 4 años de antigüedad y 100 personas en planilla. Quisiera saber si es correcta mi interpretación. Modificaciones al numeral 6 del Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19 por los servicios de telecomunicaciones, aprobado mediante resolución ministerial, bueno, este es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 258-2020. Eh, Ahí entiendo que es telecomunicaciones. ¿Cuál es el giro? Sí, porque en realidad ya hace referencia justamente al protocolo sanitario sectorial, pero para servicios de telecomunicaciones, ¿no? Voy a hacer referencia justamente a una resolución ministerial. Pero acá me habla de servicio de delivery. Creo que probablemente ha habido ahí una confusión. A ver, tratando de exponer mi experiencia, Sí, temas de telecomunicaciones, no quiero que me corten el teléfono, el internet, pero no le fue fácil a las tres, cuatro más grandes. En, los- en la charla que tuvimos hace un par de semanas, no sé, Alejandro, creo que fue hace un par de semanas, sí. inicialmente sus planes fueron rechazados de las grandes, ¿no? Pero entiendo que ya, y hoy día en la mañana o ayer vi y ya habían cumplido con estos requisitos. Entonces, no sé si va por ahí. Otra cosa que puedo comentar en cuanto a los servicios de telecomunicaciones que lo he vivido es que ya están ofreciendo algunos servicios como implementación de internet, esas cosas, de manera remota. Es un poco complicado porque tienen que cablear de afuera de tu casa, pero ya están activándose. En el tema de delivery, como les digo, lamentablemente es imposible mapear todas las actividades, todos los protocolos, todos los criterios de focalización. Nosotros hemos puesto a varios de nuestro equipo enfocados en mapear las normas, pero lamentablemente no se puede. Eh, entonces, no sé, no recuerdo haber leído alguno con estos criterios de focalización. Pero o sea, sabemos que estos criterios están cambiando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Sí, Cada vez así se es, van a ir flexibilizando. totalmente. A ver, sigo pasando, revisión. Sí, esto es hasta el momento. No sé si alguien más quisiera participar dentro del grupo de espectadores. Andrea Quiñones parece que... Hola, ¿qué tal? ¿Qué Este, tal? eh,
Mira, justo acá tengo una pregunta de una chica Rosa Ríos en Facebook. Dice, yo atiendo pacientes a domicilio, soy psicóloga, pero lo hago a través de una empresa que creé en la cual soy la única trabajadora. Para reactivar mis atenciones presencialmente, ¿me pedirán que yo esté en planilla o puedo seguir sin estarlo? Mis ingresos no son muchos. Ya, a ver, primero, como le digo, mapeemos quiénes pueden reactivarse. Otra cosa, como les decían, es materialmente imposible que alguien haya mapeado y tenga en su memoria todos los protocolos, todos los temas de focalización. Yo no recuerdo haber leído que los psicólogos puedan reactivarse, digamos, presencialmente. Hoy en la mañana han cambiado algunas cosas, no recuerdo haber leído que los psicólogos. Entiendo yo que les podría pasar, estoy especulando, que les podría pasar lo mismo que a los abogados, que el gobierno diga, mira, estos podrían operar de manera remota, así que hay que dejarlos un poquito más atrás. No digo que lo estoy evaluando con criterios técnicos, ni que así vaya a ser, estoy especulando. Todos sabemos que no hay como asesorar o en tu caso atender a tu paciente de manera presencial, pero podría ser que el gobierno no haya regulado nada porque esté pensando dejarnos al final. Bueno, el tema es que en el momento en el que se regule, como te decía, necesariamente vamos a tener que cumplir con el protocolo del MINSA y si nos sacan uno sectorial, también con ese sectorial, incluirlos en nuestro plan. En cuanto a la planilla, como te decía, si el criterio de focalización te dice que tienes que tener trabajadores en planilla, lo vas a tener que hacer. Si el criterio de focalización, o no sé cómo lo quiera llamar el gobierno, que ha sacado para el caso de los independientes, como es el caso de las peluquerías, cometología, grafiteros, albañiles, en ese caso la mayoría atiende como persona natural con un negocio, o tiene una EIRL y no tiene a nadie en planilla. Y en esos casos, por la práctica que les comenté que hice ayer, no declaramos como si tuviese a un trabajador, no teniendo a nadie en planilla, declaramos al titular como el único en planilla. Entonces, podría ser que en tu caso aplique eso. Pero, insisto, sigo especulando porque tendríamos que tener las normas en su momento, ¿no? Claro. Diana nos pregunta, ¿una EIRL que tiene trabajadores fuera de la planilla, a ellos se les debe incluir en el plan de vigilancia? Eh, Fuera de los temas laborales que ya hemos visto, va a depender del criterio de focalización que te podría decir de que tienes que tener determinada cantidad de trabajadores. Y dos, podría ser que también, como le ha pasado en el caso de los restaurantes, que no por el criterio de focalización, sino por el protocolo que ha implementado Produce para restaurantes, te obliga a que dentro de tu plan incluyas la información de aquellos trabajadores que emiten recibos por honorarios. Entonces, como te digo, va a depender de lo que se regule específicamente. Claro, claro, tiene que ser regulado por el sector pertinente. Acá Daniel nos comenta, quisiera saber si recién estoy haciendo mi empresa, si podría acceder a la autorización, pero no cuento con un lugar físico, es de la elaboración de alimentos. Ya, a ver, como le decía, siempre que vayamos a realizar una actividad comercial, no recién, por favor, porque es difícil, pero siempre, según las normas, nosotros tenemos que tener una licencia de funcionamiento, es decir, no podemos trabajar eh, en cualquier lugar. Es la única forma de que las autoridades puedan validar de que el espacio en el cual yo trabajo cumple con los estándares de sanidad, seguridad, etcétera. Entonces sí vas a necesitar autorización. Igual, ¿no? También, si creas tu empresa para operar, digamos, formalmente vas a tener que seguir todo el tema de los planes y protocolos. Ok.
Estoy acá leyendo algunos comentarios. Ok. Sí, parece que esos han sido todas las preguntas. Miguel, no sé si nos podrías, para los espectadores, dejarnos algún correo donde te puedan contactar. Eh, sí, claro, lo dejo por escrito. Sí, De hecho, no sé si les voy a poder responder a todos porque creo que todos, absolutamente todos tenemos dudas, incluyéndome, pero en la medida que yo los pueda ayudar, los voy a ayudar. La idea, como sí, les decía, es salvar la mayor cantidad de trabajos, que es lo que necesitamos todos. Y bueno, aprovechando voy a meter un cherry, ¿ya? Que es no de mi empresa, sino junto con otros emprendedores hemos creado un grupo que se llama Emprendedores Nikkei Perú, en donde, digamos, nos juntamos unos amigos de la colectividad japonesa que queremos compartir un poco nuestra cultura empresarial, algunos principios que compartimos. El principal creemos que es la solidaridad. Entonces, en este grupo en Facebook tratamos de compartir toda la información, todas las iniciativas que no le generen ningún costo a los emprendedores, como por ejemplo este evento de registro de tu marca. Y los invito pues a participar, a unirse al grupo, a compartir también otras iniciativas como la de Alejandro. Solo por favor, no lo vemos mal, pero no nos queremos enfocar en una, en una plataforma de ventas. Sé que hay varias, pero esta iniciativa en particular queremos enfocarla en darle información valiosa y gratuita a los emprendedores para que puedan, como le decía, salvar más puestos de trabajo. claro que sí. Y cuando puedas, por favor, también déjanos ahí el enlace para que los participantes puedan acceder. Acá hay una pregunta de Carmen Rosa relacionada nuevamente al delivery. Ella acá deja un extracto de la resolución ministerial, pero creo que eso podría, no sé si Carmen Rosa está ahorita acá activa, para poder darle paso y en todo caso puede hacer la pregunta directamente, ¿no? Ah, me comentan que está por Facebook. Ok, Ah, ya. sí, Pero entiendo que la norma que ella cita es de telecomunicaciones, ¿no? sí, Ya, la verdad, como le decía, lo que yo he tratado de hacer es ayudar a la mayor cantidad de gente. Entonces, sí, las empresas de telecomunicaciones son muy pocas, ellas sí tienen el presupuesto para contratar a los mejores asesores, a los estudios más grandes del Perú. Eh, entonces, yo no me he enfocado en ese sector. Así que claro, probablemente no tenga la respuesta. sí, Mi iniciativa en relación a este tema de la reactivación como es tratar de llegar a la mayor cantidad de emprendedores posible. sí, porque sí, exacto, porque ella justamente habla de un tema muy específico. En todo caso, Carmen, si podrías probablemente luego enviarle esa pregunta a Miguel y quizás, de ser Sí, posible, él más sí, adelante pueda... si la puedo absolver, genial, pero eh, eh, probablemente, como les digo, como es un rubro pequeño y de grandes sí, empresas, quizás no lo haya mapeado. sí, 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 totalmente, Miguel. Y gracias por habernos comentado de tu iniciativa. En realidad, justo en estos momentos se necesita mucho de esos aportes, ¿no? Generar espacios de intercambio de ideas, donde hayan propuestas diversas y a partir de eso ir sumando, ¿no? Sí, justo ahí veo que acabas de poner el grupo de Facebook. Y bueno, ha sido muy interesante, Miguel. Gracias por tu tiempo, gracias por el esfuerzo que estás haciendo desde que todo este escenario, bueno, se ha producido. De hecho, imagino que debe ser bastante laborioso estar viendo todos los días
el Perú, no todas las normas que deben estar saliendo, ajustándose, modificándose, debe ser una locura en realidad. Pero igual, es bastante loable lo que estás haciendo y bueno, te agradecemos también por haber tenido el tiempo o haberte hecho un espacio en todos estos días, ¿no? Para agendar y poder seguir ayudando a las personas. Bueno, no sé si quieras añadir algo, Miguel, antes de culminar. Sí, bueno, nuevamente, por favor, ayúdenme a compartir esta iniciativa, como les decía, totalmente sin fines de lucro y con la única finalidad de salvar puestos de trabajo, ¿no? Para que las empresas se puedan reactivar, puedan volver a llamar a sus trabajadores, se reactive la economía, etc. Compartiendo para que más gente se una al grupo y llegue la información a más gente y también eh, publicando, ¿no? Como le digo en las publicaciones siempre con esa premisa de que es gratuito, no es una plataforma de venta, es simplemente dar información valiosa para los emprendedores. Y finalmente, como ya lo habíamos conversado anteriormente, no sé qué va a pasar, no sé qué normas van a salir, no sé qué páginas web vamos a tener que utilizar, pero lo único que estoy convencido es de que vamos a salir adelante porque siempre lo hemos hecho. Así que no renieguen, por favor, y estoy pues para lo que necesiten, ¿no? Gracias, Miguel. Bueno, eso ha sido todo por esta noche. Nuevamente les agradecemos a todos los que nos han venido siguiendo desde el primer día, desde la semana pasada, en todo este ciclo de eventos, ponencias. Justamente la idea es poder darles herramientas diversas, ¿no? Desde el aspecto legal, comercial, y con eso ustedes ir, obviamente, teniendo mayores opciones y oportunidades para poder adaptarse lo más pronto posible, ¿no? Esta situación tan retadora que estamos viviendo. Así que bueno, muchas gracias Miguel nuevamente, muchas gracias a todos. El próximo miércoles tenemos una ponencia de Marco Chunga, él es especialista en marketing digital, así que va a estar muy interesante, más que todo para saber qué estrategias debemos seguir nuevamente en este contexto y aprovecharlas al 100%, ¿no? Así que, bueno, nos vemos el próximo miércoles. Gracias nuevamente, Miguel. Gracias a todos por unirse y nos vemos. Cuídense. Gracias.